De blockchain ha estado relacionado en el último tiempo principalmente a las criptomonedas. Sin embargo, la tecnología se puede definir de manera más general como una base de datos distribuida que asegura, entre otras características, la integridad y autenticidad de cualquier tipo de datos. En este capítulo estaremos hablando sobre sus usos por fuera de las cripto y discutiendo sobre el futuro de la misma. Gracias a Striver, les damos la bienvenida a La Represa. Mi nombre es Danilo Espino y para desarrollar este tema hoy, contamos como invitado a Sebastián Pandolfi, software engineer en Striver y estudiante de maestría de la carrera de Ingeniería en Computación. Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a vos, Dani, por la invitación. El gusto es todo mío. Bueno, como les decía al principio, lo que está bueno para empezar es decir primero qué es una blockchain. Y para darte un pie para hablar sobre esto, ¿cuáles considerás vos que son las partes clave de una instancia de blockchain? Sí, ahí la gran revolución que trajo blockchain fue la idea de anidar bloques de información entre sí, cosa de que te asegura ciertas propiedades, como ya comentabas vos, que son la transparencia, trazabilidad, inmutabilidad sobre todo. O sea, una vez que algo queda en la blockchain no puede ser modificado. Y bueno, también la descentralización, que no tenés un único punto de falla, sino que está distribuido. Pero todo eso se logra gracias a algo que es bastante básico en el informático, que son las listas, donde cada bloque sería como una lista de bloques, se van anidando entre sí y se unen a través de una función de hash, lo cual garantiza que si modificas cualquier pequeña cosita en los bloques pasados, tu función de hash va a cambiar y no va a coincidir. Digamos, como para bajarlo un poquitito a tierra, además de tener un histórico de todas las modificaciones que vas a tener en cada uno de los bloques, que es justamente la parte de trazabilidad que te permite una base de datos de tipo blockchain, podría definirse como una libreta de almacén, en donde cada uno va pasando, va anotando cuáles fueron los cambios que se fueron realizando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Correcto, o sea, algo que los notarios, los escribanos acá en Uruguay hacen hoy en día con sus libros de escribanía, donde todas las páginas están numeradas y las tienen que firmar, y eso te va dejando un registro histórico inmodificable sobre todo lo que sucedió, ¿no? Entonces vos ahí tenés toda la trazabilidad. La diferencia frente a como lo que puede ser una libreta de almacén o un libro notario es que es descentralizado. Entonces ahí está el desafío tecnológico de cómo lograr que muchos participantes de la red se pongan de acuerdo en esa libretita de almacén, ¿no? Cómo lográs ese mecanismo de consenso para conciliar cosas entre gente que está en distintos puntos y sobre todo, bien importante, que no se conoce y no tiene confianza entre ellos. Es bien distinto a una red empresarial donde es un entorno confiable y donde la gente que participa se supone conocida y autenticable. Acá, al estar participando gente anónima de cualquier parte del mundo, necesitas un mecanismo de consenso que te logre ser resiliente ante ataques maliciosos desde tu propia red. Es decir, además de tener toda esa trazabilidad que mencionábamos recién, la propia red, que es la que verifica que esas anotaciones son anotaciones válidas, son las que generan que la red sea segura, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que también podemos decir es que una blockchain también, la seguridad de una blockchain se la da cuanto a mayor cantidad de verificadores tengan, y que podríamos decir que también, esta vez trasladándolo a un uso concreto, serían justamente los mineros.
hablando de una criptomoneda, ¿verdad? Sí, popularmente se le conoce como mineros porque obtienen cierta recompensa por este minado de nuevos bloques. Pero claro, como decías vos, el gran desafío e interesante es cómo lograr esa conciliación y cómo lográs darle a alguien ese premio, ¿no? Cómo decidís quién es el minero que obtiene la recompensa. Para ello hay muchos mecanismos, el más conocido es el de Bitcoin, el Proof of Work, pero tiene varios detractores por su consumo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí surgieron nuevos mecanismos como Proof of Stake o Nominate Proof of Stake, que ahí ya se requiere bloquear cierta cantidad de criptomonedas para ser participante del proceso de minado, y entre más bloqueado tenés, más porcentaje de chance tenés de ser el minero al que le toca el premio. Ahí ya es más polémico porque, como vos decías, influye la cantidad de mineros que tiene la red, pero también cómo están distribuidos, ¿no? Pues si vos tenés un único participante que es dueño de todo la criptomoneda bloqueada, puede hacer con la blockchain lo que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay también mucha crítica a Bitcoin de que tiene mucho porcentaje de su capacidad de minado en algunos pools que serían como Antmine, o algunos que son como concentradores de minado. Entonces también es interesante hacer ese análisis no solo de la capacidad en cuanto a volumen de minado, sino a cómo está distribuido entre los distintos participantes de la red. Vos hoy mencionabas el tema de, para tratar de salir un poquitito del caso de las criptomonedas, que el tema de la trazabilidad que se podría manejar sobre los diferentes bloques se podría asemejar también a un libro notarial. Y entiendo yo, y no es el único caso, y ahora lo hablaremos, que justamente sobre este tipo de documentos es bastante importante e interesante el uso que se le ha dado en el último tiempo a las blockchain, ¿verdad? Sí, es un caso de uso donde se está investigando mucho e intentando solucionar a través de la blockchain. Ahí obviamente ya hay mucho parte legal involucrada, ¿no? De abogados trabajando en eso para ver cómo el Estado podría asegurar la confiabilidad en dichas redes, que es algo que le interesa mucho al Estado. Pero también hay muchos otros casos de uso, y como mencionabas vos, tampoco hay que centrarse solo en las criptomonedas, porque todo esto que estaba mencionando yo es en las blockchain públicas, pero hay otro tipo muy interesante, son las permisionadas, donde la gran diferencia es que para participar de una permisionada vos necesitas autenticarte, o sea, hay control de identidad, entonces ya se cuenta con algunos ventajas en cuanto a todo lo que es mecanismo de consenso, porque no se asume que los participantes son maliciosos, porque están autenticados y autorizados, no solo autenticados. Entonces los mecanismos de consenso ahí son totalmente distintos, y también son mucho más rápidos y eficientes. Por ejemplo, se puede usar arquitecturas de nodo maestro y seguidor, donde uno es el encargado de delegar cuál es el próximo minero, que está, en la práctica es mucho más eficiente, pero ahí necesitas el requerimiento inicial de que los usuarios participantes son autenticados, perdón. Y esto es muy útil en entornos corporativos como puede ser IBM, Walmart, empresas grandes donde tiene muchos sucursales o muchos lugares distintos de venta o de trabajo, y quiere hacer un consorcio entre todos esos distintos puntos, ¿no? Uno de los usos que también se ha popularizado más en el último tiempo ha sido en los NFTs, en los token non-fungibles, que se acercan, y no tanto, al uso de los escribanos, porque en algunos casos están asociados a un elemento que sí existe en la vida física, que podría también asemejarse al otro concepto que es el de digital twins. Tal vez podemos profundizar un poquito en estos conceptos.
Sí, es algo muy interesante que está surgiendo. Al principio los NFT surgieron más que nada para representar arte o cosas en la web, pero hoy en día han ido mutando. Para explicar un poquito, para los que no saben lo que es un NFT, la gran diferencia con las criptomonedas es que es único y repetible, o sea, se puede diferenciar. No hay dos NFT únicos. Sería como la diferencia entre tener un euro sería como Bitcoin, todos los euros son iguales, o tener una joya determinada de la corona española en el siglo XV. Esa determinada joya es única y irrepetible, no va a haber otra joya igual. Si bien puede haber muchos diamantes, esa determinada joya es única. Entonces, a partir de eso, pueden aparecer casos de uso interesantes, por ejemplo, cómo representas un auto en el mundo virtual, por si querés hacer una transferencia totalmente virtual de la propiedad de un auto, ahí aparece el concepto de NFT, porque un auto es algo único, por más que todos son Chevrolet Corsa, por ejemplo, el Chevrolet Corsa que yo tengo es único. Entonces ahí el NFT puede representar muy bien esa representación uno a uno entre el objeto real y la representación virtual. Y a todo eso le sumamos las propiedades de blockchain como inmutabilidad, descentralización, transparencia. Parece ser un caso de uso muy prometedor en cuanto a poder liberar de mucha burocracia a todo el proceso de compra y venta de autos, propiedades, todo lo que te puedas imaginar. Incluso podría ser que te acercás al auto con el NFT y se te abre la puerta, ¿no? O sea, si hoy en día los nuevos autos es todo con llave virtual y de ese estilo, perfectamente podría ser para prender el auto, no necesitas ninguna llave y sea simplemente con NFT. Ujú. No solamente se ha dado en este tipo de- de asociaciones con algo físico el uso, es decir, no solamente han sido NFTs, no solamente han sido contratos notariales, sino que también se ha dado en contratos jurídicos. Es más, en tu caso, corregime si estoy en lo equivocado, tu tesis de maestría está enfocado en la asociación de estos, está enfocado en los usos, apuntando al desarrollo sustentable y en particular al uso en lo que es los bonos de carbono limpio, ¿no? Sí, correcto. En nuestro caso no aplica mucho el NFT porque la emisión de carbón, digamos, es toda igual en nuestro caso. Podría llegarse a representar distinta, pero nosotros asumimos que el carbón emitido es en todo, no importa de qué industria provenga, es igual de maligno, digamos. Entonces, en Ujú. realidad, la idea de representarlo es distinta, pero bueno, ya de por sí, como mencionas vos, es todo un desafío cómo modelamos esa información en una blockchain. Eh, y bueno, yo creo que tiene mucho potencial, que hay que investigarlos, es un área muy verde que tiene mucho potencial para seguir creciendo, en mi opinión. Eh, pero bueno, ahí aparece todo también el tema de la interoperabilidad, que en realidad mi tesis está más enfocada en la interoperabilidad entre distintas blockchains, pues las blockchains por concepto son silos aislados, no tienen como puede ser un API REST, protocolos de interoperabilidad. Acá cada blockchain es un mundo aparte, pero en la práctica, en los casos de uso real, aparece todo el tiempo necesidades de interoperar con blockchain en otra parte del mundo, en otro modelo de dominio, para traer información, para enviar información. Entonces ahí un poquito mi trabajo de tesis de maestría está en cómo conciliar esas diferencias, ya sea en mecanismos de consenso, en cómo están representados los datos, para poder lo que se hace en una blockchain ser utilizado en otras y viceversa. Igualmente, dentro del tema de la emisión de ese certificado de emisión de carbono, existen ciertos parámetros e inclusive el procedimiento, el código que se ejecuta para verificar cuáles son los valores de emisión de carbono que se están emitiendo, que a través de la blockchain se validan que eh, no fueron modificados de manera de que fuese adulterado para que
los valores den bien, ¿no? Sí, es una Justamente ahí es parte. donde viene la situación de uso dentro de blockchain para este caso. Claro, es una parte previa, pero es muy, muy interesante cómo blockchain puede aportar en ese sentido, porque algo que pasa muchas veces es, o sea, uno cree en algo, en una empresa o en una organización que está actuando de determinada manera, pero después es muy difícil corroborar que efectivamente se estén llevando esas buenas prácticas y que esté llegando a esos resultados. Entonces, blockchain ahí lo que te puede ofrecer es la trazabilidad completa desde el inicio hasta el final del proceso, de que todo quede inmutable y trazable en la blockchain. Y algo muy interesante que mencionabas también es que no permite únicamente registrar datos y NFT de las blockchain, que esos son algunos de sus principales usos, sino también smart contract. Un smart contract no es más que un pequeño script ejecutable de código que queda registrado en la blockchain. Y lo que tiene es que ese script de código es inmutable. Entonces, una vez que queda ahí deployado, nadie te lo puede andar modificando y cambiando por atrás, como puede ser una API tradicional, donde el código que se está ejecutando a través de la API, vos no sabes cuál es el que es. Entonces, mediante reuniones con personas del negocio que saben mucho del tema, se pueden definir ciertos parámetros entre los cuales, si se cumplen determinadas condiciones, se ejecuta determinado resultado, y después pueden ser mediante IoT, agarrando datos del medio ambiente, ya puede ser del suelo, del aire, del agua, también es muy importante, los contaminantes en el agua. Esos datos ya llegan directos a la blockchain y pasan por este script de código que se le llama smart contract. Si se cumplen los resultados, se ejecuta automáticamente determinado resultado, y si no, no se ejecuta. Entonces ahí ya el desafío es, a partir de ese resultado que se ejecuta, comunicarlo a otra blockchain. Ujú. Eh, ya habiendo contextualizado un poquito los usos en el presente, sin ir al caso obvio del tema de las criptomonedas, te invito a hacer un poco de futurología y de discutir un poco sobre cuál pensás que va a ser lo que viene, eh, no solamente dentro de blockchain, sino eh, en cuál va a ser la difusión y cuáles van a ser los usos que pueden tener blockchain a futuro. Em, y te tiro una que me parece que puede ser una buena, una cosa algo que se puede venir, que es el uso más masivo, a pesar de que ya hay algunos países que lo tienen implementado, de, em, de las monedas, de las criptomonedas que tienen asociación uno a uno sobre una moneda fiduciaria normal. Le hace que un Bitcoin, llámese como se llame esa criptomoneda, equivalga a $1, por ejemplo. Sí, ahí obviamente nadie tiene la bola de cristal para saber el futuro, o sea, cada uno puede dar su opinión, pero no deja Ujú. de ser una opinión. Lo que mencionabas vos creo que son las stablecoins, que ya existen y Exacto. tienen amplio uso, principalmente puede ser el USDC, USDT, que matchan uno a uno el dólar americano. Creo que ahí la gran pregunta, más allá de eso que ya existe, es si va a tener adopción masiva en algún momento en el futuro, y la gente, en vez de tener dólar americano, va a preferir tener una criptomoneda y pagar en su día a día con la criptomoneda. En mi opinión personal, creo que estamos lejos de eso todavía. Podemos llegar a ir hacia ahí, creo que estamos yendo hacia ahí, pero hay mucha resistencia de muchos intereses económicos, obviamente, principalmente de los gobiernos, que no le conviene. Es mucho más fácil de controlar la emisión monetaria si no tenés estos competidores en el medio. Pero la gente creo que encontró la facilidad, la comodidad en todas estas herramientas, no depender de un banco para que cuide tu plata. Entonces creo que de a poquito vamos a ir hacia ahí. Y después está todo el otro mundo, más allá de las criptomonedas, como mencionábamos al principio, de
En casos de usos distintos, yo creo que ahí sí va a tener una explosión mucho más vertiginosa en los próximos años, sobre todo con toda la inteligencia artificial que está rondando, ¿no? que, que va muy bien de la mano, porque es una forma de registrar datos muy buena. O sea, no nos olvidemos que esto no deja de ser otra forma de almacenar información. Entonces, no compite con la inteligencia artificial, sino que se complementan. Creo que ahí va a haber una muy buena sinergia. En los próximos años van a surgir muy buenos casos de uso utilizando blockchain e inteligencia artificial. Yo, en mi opinión, apostaría por ahí, que el futuro inmediato va más por ese lado que por las criptomonedas en el uso masivo. Ujú. De todas formas, el uso intensivo de las blockchains también tienen sus problemas, sus fallbacks. Eh, Hoy más temprano lo mencionábamos, el consumo grande de energía, porque cuanto mayor es la cadena de datos que uno tiene que actualizar, mayor es el algoritmo que uno tiene que ejecutar, más intensivo en cálculo es el algoritmo que uno tiene que ejecutar, y por lo tanto tiene que consumir mayor cantidad de energía eléctrica, lo cual hace que se esté generando un problema. ¿Vos pensás que esto a futuro se podría llegar a ser una contra que haga que peligre cualquier uso a futuro de las blockchains? Bueno, yo creo que más que un problema es una oportunidad de investigación, ¿no? Y ahí invito a todo el que quiera que se sume y colabore desde donde puede. O sea, es algo que está atacando mucho en la industria, o sea, es algo que se le hace mucho foco. Por ejemplo, Ethereum se migró ahora hace poco, hace un año, algo así, de Proof of Work a Proof of Stake. También están todos los mecanismos de sharding, que es relegar parte de las transacciones a una red secundaria. Hay un montón de mecanismos en los que se está trabajando para solucionar eso. Si uno se piensa que el hombre llegó a la luna en el 69 con una computadora con unos pocos kilowatts de memoria RAM, es impensable comparado con el punto que estamos hoy en día. Por lo que ahí tengo mucha fe, tanto en la academia como en la industria, que van a poder solucionar este problema y que va a ser algo meramente anecdótico en el futuro. Es verdad que hoy en día hay mucho problema de performance, las transacciones no son tan rápidas en algunos casos, depende mucho de la blockchain, pero es verdad que hay un trilema de la blockchain que se le llama, que es entre seguridad, descentralización y escalabilidad. Vos tenés que relegar alguno de esos aspectos hoy en día, ¿no? Vos no podés tener la blockchain que es re segura, re descentralizada y re escalable. Hoy en día no existe, entonces cada blockchain tiene un poquito más, un poquito de menos de otra, y depende de tu caso de uso, cuál es la que más te conviene usar. Yo creo que a futuro eso va a ir mejorando y cada vez va a haber blockchain más potente, con más capacidad, y de a poquito va a ser algo, como te decía, meramente anecdótico, y no tenemos que preocuparnos por eso, ¿no? En el capítulo anterior de la represa hablábamos con Gabriel Ledesma, sobre una de las grandes ventajas que tenía Starlink al momento de hacer la instalación, que era que los manuales eran accesibles universalmente. Me da la sensación, o por lo menos en esta parte del mundo, que el uso de blockchain tiene una barrera muy grande, que es la del usuario. La del usuario que no está tan habituado a usar herramientas tecnológicas como lo que podemos ser nosotros, tanto vos como yo, o cualquiera generacionalmente similar a nosotros, que esté más habituado a utilizar estas herramientas. ¿Pensás que esa puede ser una contra para la introducción masiva de estas tecnologías? Sí, sin duda hoy en día es un problema grave la experiencia de usuario. De vuelta, más que un problema, lo vería como una oportunidad, como algo donde las empresas pueden destacarse y hacer el diferencial y ser pioneras en eso, ¿no? Si tenés un buen equipo de diseño atrás que te permita brindarle una experiencia
más amigable al usuario, para mí hoy en día hace la diferencia con algo tan simple como eso. También depende mucho de la necesidad de la población. Lo vemos en países como Argentina, donde todos tienen una billetera de criptomonedas prácticamente hoy en día. Vas y todos pagan con QR. Como que la adopción por necesidad también es muy fuerte. Por suerte en Uruguay no tenemos esa necesidad. Tenemos una moneda dentro de todo estable. Entonces, como decís vos, cuesta más la adopción porque decís, ¿para qué voy a hacer eso? Eso a nivel de criptomonedas, ¿no? Hablando de billeteras de cripto, que es verdad que cuesta un poquito la adopción al principio. También un poquito perderle el miedo, cada vez como lo vemos que un amigo tiene, otro amigo tiene. Como que la gente tradicionalmente prefiere más estar en la banca tradicional, pero a medida que la masa se va sumando, después el ganado, viste, que sigue a la manada. Entonces, lo que más cuesta son los primeros, los early adopters, pero a medida que se va generando esa bola de nieve, cada vez es más fácil, me parece. Y después está todo el otro mundo que charlábamos, empresarial, donde en realidad son más decisiones a alto nivel, y después el operario o el que termina trabajando en el sistema en el día a día utiliza lo que le dicen de arriba. Entonces a mí me parece que va más por convencer a la alta gerencia de la necesidad de esa inversión, porque hoy en día otra gran limitante me parece es el costo, porque no hay muchos desarrolladores capacitados en blockchain. Entonces, como es algo muy especializado, es algo muy caro, no es que vos podés dar vuelta un par de piedras y salen desarrolladores blockchain. Entonces me parece que la mano de obra hoy en día es el mayor limitante que tiene la industria, ¿no? A medida que más gente se vaya sumando a esto, me parece que ahí sí puede haber una explosión más masiva del tema. Vos en tu caso concreto del estudio de estos contratos, de estos smart contracts que llegás a manejar en tu maestría, ¿has notado que saliendo de los que tienen que armar toda esta infraestructura, están habituados o están cómodos usando estas tecnologías? La pregunta es si son tecnologías amigables de usar, si hay buena documentación, por ejemplo, si hay buena comunidad. ¿O por En ahí? realidad me iba más al lado de estos contratos que tienen que manejar los estados y demás, los tienen que manejar a veces gente, como decíamos, que no está tan habituada, que está más acostumbrada a usar contratos de papel que tiene que firmar en papel, a andar manejando este tipo de contratos digitales que tienen ciertas estructuras de seguridad diferentes a las que están acostumbrados. Mi pregunta iba por el lado de si esas personas han encontrado en este tipo de tecnologías una barrera para entenderlas y para seguirlas y para poder auditarlas, o se han acostumbrado y lo han adoptado de manera más masiva. La pregunta era al revés, al cliente final, no al desarrollador. Exacto. Yo creo que ahí al revés, ahí muchas veces facilita y es más fácil todo porque es mucho más automatizado. Lo que te permite la blockchain es mucha más automatización y menos tarea manual de escribir todo o pasar, verificar 5 veces. Todo eso lo hacen algoritmos en la blockchain. Donde está el gran desafío es, para mí, en el nivel de desarrollo de no equivocarte y hacer bien tu trabajo de verdad, porque acá no es algo que haces otro deploy y lo cambias así nomás. O sea, recordemos que al ser inmutables, también te juega en contra para el desarrollador, que no puede sacar una versión 1.2 para solucionar el bug que metiste anterior. Entonces ha habido muchos casos de pequeñas fallas de seguridad en smart contracts que han generado pérdidas millonarias, incluso que se han fundido o terminado blockchains por un simple error de seguridad en un smart contract, ¿no? Entonces, para el usuario final creo que no es tan complicado en ese sentido, porque tenés que confiar en la red y en los desarrolladores, ahí está el tema, porque vos como usuario no te vas a poner a verificar ese smart contract porque no tenés ese conocimiento. Si bien es transparente y cualquiera puede ir y verificar lo que está en el smart contract, para el usuario final no es factible de realizarse. Sí tiene la dificultad adicional, me parece, para el desarrollador. Ahí es donde está complicada la cosa. Por último, y para cerrar, yo mencioné
que me parecía que uno de los grandes problemas de la adopción venía por el lado de tal vez la edad, pero me faltó considerar, o te planteo esto como a nivel de consideración, si te parece que un país menos cercano a la tecnología o que tiene menor acceso a la tecnología a nivel de población puede llegar a encarar este tipo de tecnologías como para asegurar todos los procesos, o antes de encarar esto y hacerlo más inaccesible para la gente de a pie, es preferible mantener procesos más tradicionales. Y yo creo que te puede hacer diferencial como país, ¿no? O sea, por ejemplo, El Salvador lo está intentando, es una apuesta arriesgada, obviamente, pero es un país, como decís vos, sin muchos recursos aparentemente, con muchos problemas internos, pero que está haciendo el salto y arriesgándose. Como todo riesgo, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, eso solo el tiempo lo dirá. Pero yo creo que sí, que hoy en día en el mundo de la tecnología y de la información, donde todo cada vez se digitaliza más, los países que sean pioneros y den el salto, después a largo plazo van a contar con una ventaja competitiva contra el país que esperó y se quedó en la coma. Uh-huh. Bien, bueno, Sebastián, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. La verdad que, por lo menos desde mi lado, ha sido tremendamente enriquecedor poder intercambiar algunos conceptos de este mundo del blockchain en el que estamos metidos y que nada, no es el futuro, sino que es lo que ya estamos viviendo en el presente. Y bueno, nada, de nuevo agradecerte y el mayor de los éxitos ahora en este fin de la maestría, que no sé en cuánto estaremos, no sé si ya estamos al final, pero que ya. Totalmente de acuerdo, el futuro ya llegó y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la charla, la verdad muy amena y esperemos reencontrarnos en otra ocasión. Y lo mismo le decimos a todos los que están del otro lado, ya sea del monitor o del auricular, y nos reencontramos en la próxima edición de La Represa. Hasta la próxima.